Y todo cambió en un segundo. A lo lejos, algo estaba en medio del camino. Pero no lo vimos de inmediato. Era como si la oscuridad lo hubiera ocultado hasta el último momento. Daniel reaccionó tarde. «¿Qué es eso?», dijo. Giró el volante bruscamente. El coche se desvió. Y ahí la vimos. Una figura. Alta. Cubierta completamente con una túnica negra. Y en la mano. Una antorcha encendida. No se movía. No reaccionó al coche. Solo estaba ahí. Como si nos estuviera esperando. El coche quedó detenido a su lado. Yo estaba en el asiento del copiloto. Y esa cosa. Quedó justo a mi lado. Giré lentamente la cabeza. Y entonces. Esa figura levantó la mano. Y tocó mi ventana. Su mano. No era normal. Era vieja. Arrugada. Con uñas largas. Demasiado largas. Sentí como si todo mi cuerpo se congelara. No podía moverme. No podía hablar. No podía respirar bien. La figura inclinó la cabeza ligeramente. Y comenzó a intentar abrir la puerta. Hola, no sé si esto encaje en tu canal, pero escuché varias de tus historias y sentí que tenía que escribirte. Esto nos pasó a mi esposo Daniel y a mí durante unas vacaciones en México. No es algo que haya contado muchas veces, porque incluso ahora me cuesta ponerlo en palabras sin que me tiemblen las manos. Han pasado meses, pero hay cosas que no se olvidan, sobre todo cuando después descubres que no fue coincidencia. Mi nombre es Emily, soy de Texas, y todo comenzó como uno de los viajes más bonitos que habíamos planeado en años. Daniel y yo llevábamos meses organizando esas vacaciones. Habíamos trabajado demasiado, sin parar, y necesitábamos salir, desconectarnos, hacer algo diferente. La idea era simple: cruzar a México, llegar a Guadalajara y recorrer varios pueblos mágicos en carretera. Nada extremo, nada peligroso, solo un viaje tranquilo, tomar fotos, comer bien, conocer lugares nuevos. Habíamos comprado una cámara nueva para el viaje, una de esas modernas con pantalla integrada donde puedes ver las fotos al instante. Daniel estaba obsesionado con eso. Decía que quería documentarlo todo, cada calle, cada fachada, cada momento. Y yo, honestamente, estaba igual de emocionada. Recuerdo perfectamente el primer día. El sol, el calor, los colores. México tiene algo que no se puede explicar. No es solo bonito, se siente vivo. Las calles llenas de gente, la música en algunos rincones, los olores de comida, todo era exactamente lo que esperábamos. Visitamos varios pueblos ese primer día. Nada muy lejos entre sí, lo cual lo hacía aún mejor. Íbamos tranquilos, sin prisa, deteniéndonos donde queríamos. Bajábamos del coche, caminábamos, tomábamos fotos. Daniel siempre se adelantaba unos pasos para capturar mejores ángulos, mientras yo me quedaba observando los detalles. Tomamos muchas fotos. Demasiadas, de hecho. Fachadas de colores, puertas antiguas, mercados, calles empedradas, balcones llenos de flores. En algunas salíamos juntos, en otras solo capturábamos el lugar. Era perfecto. Realmente perfecto. Y eso fue lo que hizo todo más extraño después. Porque cuando todo empieza tan bien, uno no espera que algo cambie. Ese mismo día, ya por la tarde, llegamos a otro pueblo. Más pequeño, más tranquilo. No había tanta gente, pero tenía ese encanto que hace que quieras quedarte más tiempo del que planeabas. Decidimos comer ahí antes de continuar. Entramos a un restaurante sencillo. Nada lujoso, pero acogedor. Nos sentamos cerca de una ventana y pedimos comida local. Mientras esperábamos, Daniel revisaba las fotos en la cámara, sonriendo como un niño chiquito. Valió cada dólar, me dijo. Mira esta. Me mostró una foto de una calle que habíamos recorrido. La iluminación era perfecta. Yo me reí. Te vas a volver insoportable con esa cámara, le dije.
Ya soy insoportable, solo que ahora con pruebas, respondió. Todo seguía siendo normal. Ligero. Seguro. Hasta que ella se acercó. Era una señora mayor. No sabría decir su edad exacta, pero tenía esa apariencia, como de alguien que ha vivido mucho. Se movía despacio, pero no parecía débil. Su mirada era lo que más recuerdo. No era agresiva, pero tampoco era cálida del todo. Era fija. Se acercó a nuestra mesa como si ya nos conociera. ¿Son turistas?, preguntó. Daniel, como siempre, respondió primero. Sí, venimos de Texas. La señora sonrió levemente. Se nota, andan viendo todo. Yo asentí, intentando ser amable. Es nuestra primera vez por aquí. Ella no dijo nada por un segundo. Solo nos miró. Luego habló otra vez. Si quieren ver algo bonito de verdad, deberían ir a un pueblito que está cerca de aquí. Daniel y yo nos miramos. ¿Más bonito que esto?, preguntó él. Mucho más, respondió ella. Pero no muchos lo conocen. Ahí debimos haber dudado. Pero no lo hicimos. ¿Cómo se llama?, pregunté. La señora dudó un segundo antes de responder. No tiene nombre en los mapas, pero si siguen un camino, llegan. Y entonces comenzó a explicarnos. No era carretera principal. Era un atajo. Un camino de tierra que, según ella, nos ahorraría bastante tiempo. Si se van por la carretera larga, dan mucha vuelta, dijo. Pero por ahí, llegan rápido. Había algo en la forma en que lo dijo, ahí debimos darnos cuenta. Pero en ese momento, no. Daniel sacó su teléfono, intentando ubicarlo en el mapa, pero la señora negó con la cabeza. No aparece ahí, pero no se van a perder. Solo sigan el camino. Nos dio indicaciones bastante claras. Giros, referencias, tiempos aproximados. Vayan antes de que oscurezca, añadió. Se ve más bonito con luz. Eso último, también se me quedó grabado. Le agradecimos. Ella sonrió otra vez, pero esta vez no dijo nada más. Simplemente se fue. Daniel estaba emocionado. Esto es justo lo que buscábamos, dijo. Lugares que no estén llenos de turistas. Yo también lo estaba. No voy a mentir. Pagamos, salimos, y subimos al coche. Todavía había luz, pero el sol ya comenzaba a bajar. Nos da tiempo perfecto, dijo Daniel mientras encendía el motor. Vamos. Y así, sin pensarlo demasiado, tomamos el atajo. Al principio, todo parecía normal. El camino era más estrecho, sí, y de tierra, pero nada alarmante. Seguimos las indicaciones tal como nos las dio la señora. Giramos en donde nos dijo, avanzamos los minutos que mencionó. Pero después de un rato, algo cambió. No fue algo evidente al inicio. Fue más bien la ausencia de cosas. No había casas. No había gente. No había otros coches. Nada. Solo el camino. Y árboles. Y silencio. Daniel fue el primero en decirlo. Oye, dijo, sin quitar la vista del camino, ¿no se te hace raro que no hayamos visto a nadie? Yo miré alrededor. Y fue en ese momento cuando lo noté. Tenía razón. Sí, respondí. Pero, tal vez no es muy usado. Ni locales, añadió él. No supe qué decir. Intenté convencerme de que era normal. Que no todos los caminos tienen tráfico. Que estábamos exagerando. Pero el ambiente ya no se sentía igual. La luz comenzó a bajar más rápido de lo que esperaba. El cielo cambió de color. El camino se veía más oscuro. Y fue entonces cuando sentí algo que no había sentido en todo el viaje. Incomodidad. No era miedo todavía. Pero ya no estaba tranquila. Daniel, dije, ¿cuánto falta? No mucho,
según lo que dijo la señora, respondió. Pero su tono ya no era tan seguro como antes. Seguimos avanzando. Y cada minuto se sentía más largo que el anterior. Hasta que pasó. Y todo cambió en un segundo. A lo lejos, algo estaba en medio del camino. Pero no lo vimos de inmediato. Era como si la oscuridad lo hubiera ocultado hasta el último momento. Daniel reaccionó tarde. ¿Qué es eso?, dijo. Giró el volante bruscamente. El coche se desvió. Y ahí la vimos. Una figura. Alta. Cubierta completamente con una túnica negra. Y en la mano. Una antorcha encendida. No se movía. No reaccionó al coche. Solo estaba ahí. Como si nos estuviera esperando. El coche quedó detenido a su lado. Yo estaba en el asiento del copiloto. Y esa cosa. Quedó justo a mi lado. Giré lentamente la cabeza. Y entonces. Esa figura levantó la mano. Y tocó mi ventana. Su mano. No era normal. Era vieja. Arrugada. Con uñas largas. Demasiado largas. Sentí como si todo mi cuerpo se congelara. No podía moverme. No podía hablar. No podía respirar bien. La figura inclinó la cabeza ligeramente. Y comenzó a intentar abrir la puerta. Pero el seguro estaba puesto. Ese pequeño clic. Fue lo único que nos salvó en ese momento. Daniel reaccionó de golpe. No. Gritó. Metió reversa. Pisó el acelerador. El coche se movió bruscamente hacia atrás. Giró el volante. Y entonces. La llanta trasera quedó en el aire. Sentí el vacío. El coche se inclinó. El corazón se me fue al estómago. Daniel, susurré. La tierra comenzó a desmoronarse un poco. No era profundo. Pero si caíamos, no íbamos a poder salir. Y entonces, la figura empezó a empujar el coche. No con fuerza, sino lento. Como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Daniel pisó el acelerador con todo. El motor rugió. Las llantas patinaron. Y en un segundo, el coche volvió al camino. Giró. Y salimos de ahí. Pero no habíamos terminado. Porque justo al dar la vuelta, otra figura apareció en el camino. Otra túnica negra. Otra antorcha. Daniel la esquivó por centímetros. Pero el espejo del coche golpeó su brazo. Se quebró. Escuché el impacto. Pero no miré atrás. No quería. No podía. Solo seguíamos avanzando. Cada vez más rápido. Sin hablar. Sin mirar. Sin pensar. Y lo peor de todo. Era que no sabíamos si había más. El silencio después del escape. No sé cuánto tiempo estuvimos manejando. Podrían haber sido 10 minutos o una hora. Se sintió eterno. Daniel no decía nada. Sus manos estaban firmes en el volante, pero podía ver cómo sus nudillos estaban blancos por la presión. Yo seguía mirando hacia adelante, sin atreverme a voltear hacia atrás, como si hacerlo fuera a atraer de nuevo a esas cosas. El camino finalmente comenzó a cambiar. La tierra dio paso a pavimento. Aparecieron las primeras luces. Casas. Un letrero. Un pueblo. Daniel soltó el aire de golpe. Ya, dijo, casi en susurro, ya salimos. Yo no respondí. Mi cuerpo seguía en tensión. Sentía las manos heladas, aunque hacía calor. Entramos al pueblo sin decir una sola palabra más. Ese era el lugar donde ya teníamos reservada una cabaña. Originalmente íbamos a llegar relajados, salir a caminar, cenar algo,
disfrutar el ambiente. Pero todo eso ya no existía. Llegamos directo. Nos estacionamos. Apagamos el coche. Y durante unos segundos, ninguno se movió. ¿Estás bien?, me preguntó Daniel finalmente. Asentí, pero no era cierto. ¿Y tú? Le devolví la pregunta. Tampoco respondió de inmediato. Sí, dijo. Solo, vámonos adentro. Bajamos del coche. El aire se sentía distinto. Más frío, más pesado. La cabaña era bonita. De madera, con una pequeña terraza y luces cálidas en el exterior. En otro momento me habría encantado. Pero esa noche, no sentía nada de eso. Solo quería estar dentro. Le di la espalda al camino. Y no volví a mirar hacia la oscuridad. Entramos. Daniel cerró la puerta con llave inmediatamente. Luego revisó las ventanas. 2 veces. Yo me senté en la cama. Y ahí fue cuando todo me cayó de golpe. Mis manos comenzaron a temblar. Daniel, dije, con la voz quebrándose, ¿qué fue eso? Él se quedó en silencio unos segundos. No lo sé, respondió finalmente. Pero no eran normales. Normal. Esa palabra ya no tenía sentido. ¿Viste su mano?, pregunté. Sí. ¿Y cómo empujó el carro? Daniel negó con la cabeza. No quiero pensar en eso ahora. Nos quedamos en silencio. El tipo de silencio que no es cómodo. El tipo de silencio donde ambos saben que algo está mal, pero nadie quiere decirlo en voz alta. No debimos tomar ese camino, dije. No, respondió él. No debimos. Esa noche no salimos. No cenamos fuera. No vimos el pueblo. Nada. Solo nos quedamos dentro de la cabaña. Daniel intentó distraerse revisando la cámara. Al menos tenemos buenas fotos del día, dijo, intentando cambiar el ambiente. Yo no respondí. Pero él siguió revisando. Mira esta, me dijo. Volteé. Era una de las fotos del primer pueblo. Bonita. Normal. Luego otra. Y otra. Todo seguía igual. Nada fuera de lugar. Hasta que de repente, Daniel dejó de hablar. ¿Qué pasa?, pregunté. No respondió. Solo se quedó viendo la pantalla. Me acerqué un poco. Daniel giró la cámara hacia mí. ¿Tuviste a alguien ahí?, preguntó. Miré la foto. Era de uno de los pueblos que visitamos antes. Una calle. Colores. Puertas. Nada raro. No, dije, ¿por qué? Se acercó más a la pantalla. Aquí. Señaló una esquina. Y entonces lo vi. Al fondo. Casi oculto. Entre sombras. Una figura. Alta. Oscura. Como si estuviera observando. Sentí un escalofrío. Eso no estaba ahí, dije. Daniel no respondió. Pasó a la siguiente foto. Otro lugar. Otra calle. Y otra vez. Ahí estaba. La misma figura. Más lejos. Pero visible. No, susurré, no puede ser. Daniel comenzó a revisar más rápido. Foto tras foto. Y en varias de ellas. Aparecía. Siempre lejos. Siempre en el fondo. Siempre mirando. Ninguno de los dos habló por un momento. Hasta que finalmente dije lo que ambos estábamos pensando. ¿Nos estaba siguiendo? Daniel tragó saliva. Desde antes. Sentí el estómago hundirse. Entonces, esa señora. No lo sé, interrumpió él. Pero esto ya no es coincidencia. Apagó la cámara.
Mañana preguntamos, dijo. A alguien del pueblo. A quien sea. Asentí. Pero no me sentía mejor. Esa noche fue larga. Muy larga. Cada sonido me hacía saltar. El viento. La madera. Los pasos imaginarios. Dormí, pero no descansé. Y cuando abrí los ojos al día siguiente, lo primero que pensé fue: eso no terminó. Desperté temprano, pero no porque quisiera. Simplemente no pude seguir durmiendo. La luz del día entraba por la ventana de la cabaña, suave, tranquila, completamente opuesta a lo que había pasado la noche anterior. Por un momento, incluso pensé que tal vez todo había sido una exageración, una mezcla de cansancio, oscuridad y sugestión. Pero luego miré la cámara sobre la mesa. Y lo recordé todo. Daniel ya estaba despierto. Estaba sentado en una silla, mirando hacia la puerta, como si hubiera estado ahí un buen rato. ¿Dormiste?, le pregunté. Negó ligeramente. Un poco, ¿tú? Casi nada. Nos quedamos en silencio unos segundos. Vamos a salir, dijo. No podemos quedarnos aquí pensando en eso. No quería. Pero sabía que tenía razón. Nos arreglamos y salimos de la cabaña. El pueblo se veía completamente distinto de día. Gente caminando, negocios abiertos, niños corriendo, música en algunos lugares. Era un ambiente normal. Vivo. Demasiado normal. Como si la noche anterior no hubiera existido. Caminamos sin rumbo fijo por unos minutos hasta que encontramos un bar pequeño que también servía comida. No era muy temprano, pero ya había algunas personas ahí. Nos sentamos. Pedimos algo ligero. Y fue entonces cuando los vimos. Una pareja. Locales. Se notaba. No solo por cómo hablaban, sino por la forma en que se movían, la seguridad con la que estaban ahí. El hombre era de unos 40 años, la mujer un poco más joven. No parecían peligrosos. De hecho, se veían tranquilos. Daniel fue quien tomó la iniciativa. Disculpen, les dijo. ¿Son de aquí? El hombre asintió. Sí, por. Daniel dudó un segundo. Ayer, tomamos un camino. Uno de tierra. Nos lo recomendaron. El ambiente cambió. No de forma exagerada. Pero sí lo suficiente. La mujer dejó de sonreír. El hombre lo miró fijamente. ¿Qué camino?, preguntó. Daniel describió la ruta. Las referencias. El atajo. El silencio. La expresión del hombre cambió completamente. Se volteó a ver a la mujer. Ella negó levemente. ¿Quién les dijo que se fueran por ahí?, preguntó él. Una señora en un restaurante, respondí. ¿Cómo era?, intenté describirla. El hombre no dijo nada por unos segundos. Luego respiró profundo. Miren, dijo, no deberían haber ido por ahí. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué?, preguntó Daniel. El hombre dudó. La mujer intervino. Ese camino no es un atajo turístico. ¿Entonces qué es?, pregunté. Se miraron entre ellos. Y entonces él habló. Hace años, en esa zona desaparecía gente. El ruido del lugar seguía alrededor. Pero para mí, todo se apagó. ¿Cómo que desaparecía?, pregunté. Personas, dijo. De aquí, de otros lados, incluso gente que pasaba sin saber. ¿Y nunca encontraron nada?, la mujer respondió esta vez. A veces sí. Silencio. No explicó más. No necesitaba hacerlo. Se decía, continuó el hombre, que había un grupo de personas metidas en cosas malas. No dijo la palabra directamente. Pero la entendí. Rituales, añadió ella en voz baja.
Sentí un escalofrío. Daniel apretó la mandíbula. Y todavía. El hombre negó lentamente. Ya no como antes. Pero esos lugares no se olvidan tan fácil. Silencio otra vez. ¿Y la gente que vimos? Pregunté, casi sin querer hacerlo. El hombre me miró. Directo. ¿Cómo eran? Túnicas negras, dije, y llevaban antorchas. La mujer se llevó la mano a la boca. No deberían quedar, ya hace mucho fue eso, dijo. Intentaron abrir la puerta, añadí. Y empujaron el carro. El hombre se inclinó un poco hacia nosotros. Escuchen bien esto, dijo. A veces, quienes eran llevados por ese camino, no iban solos. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Qué quiere decir? Preguntó Daniel. Que algunos intentaban seguirlos. ¿Para ayudarlos? Pregunté. Él negó. Para ver a dónde se los llevaban. Silencio. Y ese camino, continuó, siempre terminaba en el mismo lugar. No dijo cuál. Pero tampoco hizo falta. ¿Y nunca hicieron nada? Preguntó Daniel. Sí, respondió. Se investigó. Se encontró gente, pero nunca todo. ¿Y la señora? Pregunté. No sabemos quién haya sido, dijo. Pero si alguien los mandó por ahí, no fue casualidad. Sentí un frío recorrerme la espalda. Tengan cuidado, añadió la mujer. No confíen en gente que se vea rara o que los envíe por ese tipo de caminos, manténganse en la zona turística. No respondí. No podía. Pagamos. Nos levantamos. Y salimos de ahí en silencio. Caminamos sin rumbo. El pueblo seguía igual. Bonito. Colorido. Pero para mí, ya no lo era. Nos vamos, dijo Daniel. Sí. No había nada más que hacer ahí. Regresamos a la cabaña. Empacamos. Y continuamos con el viaje, aunque con más cuidado, y por último nos regresamos a Texas. Afortunadamente no nos pasó nada. Un saludo a ti y a tu comunidad, cuídense chichos.